Él es mi primogénito. Cuando hicimos migración y nos quitamos la careta, el oficial dijo, la misma cara. Que el Señor les bendiga. Amén. Es para mí un honor estar en este lugar. Es para mí un honor que digan en migración la misma cara. Pero más honor será para mí que digan el mismo espíritu, el mismo manto, la misma unción. Y quiero compartir con usted algo que traté de hacerlo breve, pero pronto usted va a ser ministrado, va a ser impartido al final. Entiendo, pastor, que este es el equipo de intercesores, las fuerzas de la casa. Y bueno, usted estará bastante familiarizado. Esta es mi segunda vez en Puerto Rico, pero he escuchado muchísimo hablar de la isla. He escuchado muchísimo sobre esta nación. Mamá viene a esta nación desde antes de que yo naciera y ha venido con mucha frecuencia. Sé que este es un lugar que ha tenido las mejores mesas servidas, que ha tenido los mejores ministros, que ha tenido los más grandes congresos, que ha recibido palabra y palabra y palabra y se ha acumulado toda esa palabra sobre esta tierra. Y sabemos que el cumplimiento de cada una de esas palabras está ya en proceso de manifestación, porque desde que fueron liberadas esas palabras ya era una realidad firmada por Dios sobre esta tierra. Pero hoy quiero hablarle sobre nosotros como intercesores. Quiero hablarle sobre el rol que usted y yo ocupamos en el cumplimiento de esas palabras. Quiero hablarle porque realmente las palabras están ahí y la realidad ha sido construida, pero nosotros tenemos que ir y poseerla. La tierra está ya firmada a nuestro nombre, está ocupada por gigantes, está ocupada por naciones, está ocupada por ciudades fortificadas, pero la victoria ya nos ha sido garantizada. Y depende de nosotros si vamos a entrar en ese terreno con la visión de los 10 espías o con la visión de los 2 espías. Si vamos a entrar en ese terreno con una perspectiva de sí hay gigantes, sí hay ciudades construidas, sí hay ocupantes que están establecidos sobre lo que nos corresponde, sí hay ciudades fuertes y grandes muros, pero sobre todo lo que yo veo, entiendo más de lo que veo. Y entiendo que si Dios me dijo que esa tierra era nuestra, entonces a estos que están ahí los comeremos como pan. Es la perspectiva que usted y yo podamos tener. Y usted y yo conocemos la historia de cuando Sennacherib llega a invadir Judá. Y encontramos un panorama muchísimo más explícito en el relato, en la versión de Segunda de Reyes. Pero a mí me llama la atención la versión de Segunda de Crónicas, porque me habla de lo que nosotros tenemos que hacer antes de. ¿Sabe? El ejército asirio fue el ejército más temido sobre la faz de la tierra. Muchas de las armas de guerra que se utilizaron por generaciones después de ellos fueron origen de su maldad, fueron origen de una capacidad bélica destructiva como nunca antes se había visto. Ellos fueron los que diseñaron la catapulta, ellos fueron los que diseñaron los arietes, ellos fueron los que diseñaron esas grandes torres que ponían de frente al muro con escalinatas por donde iban subiendo los soldados. Y cuando ellos llegaban a un lugar, el ejército era tan poderoso, era tan numeroso y era tan cruel que solamente la información, solamente su llegada, el anuncio de su llegada hacía que las personas subieran a los muros y se lanzaran al precipicio
porque preferían lanzarse ellos en el momento en que ellos decidían hacerlo, en el momento en que nadie los iba a lanzar, en el momento en que habían tenido la preparación psicológica para dar ese paso, porque era sabido por ellos que algo peor iban a enfrentar cuando llegaran los asirios. Y los asirios se habían pasado de una ciudad a otra y tenían una experiencia de guerra que cuando ellos se enfrentaban ante un adversario, cada nación era distinta, cada fortaleza era distinta, cada estrategia de defensa era distinta, y ellos eran estudiosos de la guerra. Y cuando encontraban una situación de defensa que les bloqueaba el acceso, inmediatamente comenzaban a maquinar cómo vamos a enfrentar una situación similar en el futuro y cómo la vamos a contrarrestar. Y desarrollaban nuevas armas y desarrollaban nuevas técnicas y utilizaban técnicas para amedrentar a sus adversarios. Y cuando salían ellos a la batalla, llevaban las partes de los cuerpos humanos desmembrados, decapitados de sus adversarios anteriores. Y cuando llegaban y establecían el campamento alrededor de la ciudad, empezaban a lanzar con las catapultas las partes de los cuerpos para anticiparle a aquellos que estaban dentro de la muralla lo que iban a hacer con sus propios cuerpos ante el siguiente adversario. Era un tormento lo que ellos producían. Era una guerra psicológica primero lo que ellos producían antes de llegar bélicamente al enfrentamiento. Y entonces cuando le llega a Ezequías la noticia de que Sennacherib desciende hacia Judá, dice la palabra del Señor que él tuvo consejo con sus príncipes y con sus hombres valientes. En esta casa hoy están los príncipes y los valientes. En esta casa están los príncipes y los valientes. Aquel que se hace a un lado de su causa personal para asumir la causa de otro es un valiente. Amén. Aquel que dice, sí, yo tengo mi cuerpo, tengo mi matrimonio, tengo mis hijos, tengo mi casa, tengo mi trabajo, tengo mis situaciones, pero hoy voy a destinar mi vida para guerrear por aquellos que no pueden, que no saben cómo hacerlo, que no tienen esperanza, que no conocen de estrategia. Eso te convierte en un héroe, eso te convierte en un valiente y eso te convierte en un hombre de confianza para Dios, porque Él entiende que es a través de ti y es a través de mí que se construye una realidad para su iglesia, una realidad para su pueblo. Él entiende que tú y yo somos la línea de defensa, somos el muro alrededor de su pueblo. Usted y yo somos esa línea de defensa que en la naturaleza son los lobos más fuertes, los que van adelante y los que van atrás de la manada, y los indefensos van en el centro. Y por ahí veía una imagen que me salía en redes días atrás de cómo se organiza una manada de lobos y van los 5 más fuertes adelante. Después viene el resto de la manada. Después vienen los que son más viejos o los que están enfermos o heridos al final. Y detrás de estos otros 5 bien fuertes, tan fuertes como los 5 primeros. Aleluya. Y más atrás viene el macho alfa. Más atrás viene el macho alfa. Pero nosotros siempre hablamos de que Él es el poderoso guerrero que marcha delante de nosotros. Pero ¿sabes qué? El poderoso guerrero marcha delante de nosotros a través de sus valientes campeones que van delante, porque Él es el que guarda la retaguardia. Así que usted y yo, como intercesores, somos esos valientes, fuertes. Son aquellos en quien el macho alfa que va atrás confía que si enfrentan un peligro,
Usted y yo somos la primera línea de defensa y sostenemos la defensa mientras Él corre hasta el frente a enfrentar el adversario. Pero Él confía plenamente en usted y en mí, porque usted y yo estamos allá al frente, formando una muralla de defensa contra el pueblo. Si Él tiene que desplazarse al frente, no le teme a que atrás venga un ataque por la retaguardia, porque atrás hay otros 5 fuertes que están guardando la retaguardia por si Él debe regresar. Y nuestro Dios tiene la capacidad de ir y venir, estar en cualquiera de los frentes. Pero lo importante de esto es saber que adelante, atrás, a los lados estamos usted y yo, campeones, valientes, príncipes de confianza que Él ha llamado, preparado, equipado y ungido para representarle en la batalla. Él es el poderoso gigante, el poderoso guerrero, pero se manifiesta a través de ti. Es tu palabra, es el sonido de tu voz, es el decreto que sale de ti, es la autoridad que emana de ti, que manifiesta su poder. Y entonces dice la palabra que el Señor toma consejo. Hace un consejo con sus príncipes y con sus valientes para cegar las fuentes de agua que estaban fuera de la ciudad. Y ellos le apoyaron. Entonces se reunió mucho pueblo y cegaron todas las fuentes y el arroyo que corría a través del territorio, diciendo: ¿por qué han de hallar los reyes de Asiria muchas aguas cuando vengan? Vamos a ahogarlos, vamos a privarlos de aquello que les alimenta, vamos a privarlos de aquello que los sustenta para que sigan adelante, vamos a entorpecer su ataque. Pero lo hace a través de muchos en el pueblo. Entonces esto me dice que a través de ti fluye un nivel de autoridad, una unción de autoridad que hace que el pueblo responda a esa autoridad que se manifiesta a través de ti. Él tiene la estrategia, pero la lleva a un consejo con sus príncipes y sus valientes, y claramente usted y yo vamos a decir que estamos de acuerdo, porque Él es el que todo lo sabe. Pero luego seremos nosotros los representantes de su autoridad y los que tenemos el poder para ser escuchados por el pueblo. Así como el Señor, como la palabra nos enseña que los hijos de Isaacar, siendo pocos, conocían los tiempos, sabían lo que había que hacer y eran escuchados por sus hermanos, que eran numerosos. Entonces el número de las tropas es el pueblo, pero usted y yo somos los que llevamos la estrategia, porque Él nos ha comisionado. Y entonces secaron las fuentes para que ellos no tuvieran agua. Y dice el verso 5: después, con ánimo resuelto, edificó Ezequías todos los muros caídos, e hizo alzar las torres y otro muro por fuera, y fortificó además a Milo en la ciudad de David, y también hizo muchas espadas y muchos escudos. Hubo una operación, hubo trabajo, hubo esfuerzo, hubo reedificación, se forjaron armas, se prepararon para la batalla, se levantaron muros y antemuros. Pero ¿sabe qué? Todo eso era insuficiente. Y eso no prevalecería contra Sennacherib. Después de hacer todo esto, Ezequías vuelve al palacio. Y después de que todo esto sucede, dice que llegan los emisarios, llegan los mensajeros de Sennacherib y empiezan a decirle: ríndanse, ustedes no van a poder. Ya vimos lo que hicieron y eso no va a prevalecer. Traten de buscar a quien preguntarle qué pasa con aquellos que se rebelan contra Sennacherib. Probablemente no encuentren ninguno, porque el que se ha rebelado ha sido aniquilado. Este es el momento de que se rindan. Y entonces usted conoce la historia, pero dice que los hombres que estaban ahí le decían: por favor, hablen en judaico.
hablen en un lenguaje que no sea el lenguaje del pueblo para que ellos no entiendan lo que ustedes están oyendo. Y ellos dicen, pero ¿quién dice que venimos a hablar con ustedes? Venimos a hablarle al pueblo. Porque ellos son los que comerán estiércol y beberán orina junto con ustedes. Y entonces Ezequías envía por consejo, envía por la voz del profeta. Y el profeta envía una resolución de lo que va a suceder. Y usted sabe cómo termina la historia. No se murieron de sed porque les secaron las fuentes de aguas. No fue que se cansaron de tratar de penetrar la fortaleza y el antemuro y los muros que se habían reedificado, no se los permitieron. No fue que las espadas y los escudos forjados por esos hombres y por esos herreros y demás prevalecieron contra Sennacherib. Fue que el ángel de Jehová apareció y en una sola noche 185,000 fueron arrasados. Y huyó por donde llegó Sennacherib y no prevaleció su estrategia de destrucción contra el pueblo. Y esto me enseña a mí algo. Esto me enseña que no importa lo que venga, Él siempre se manifestará y vendrá en defensa de su pueblo. Pero nuestra labor no es sentarnos a esperar que Él aparezca. Nuestra labor es prepararnos para la batalla y hacer todo lo que está a nuestro alcance. Nuestra labor no es solamente doblar rodillas y orar y orar y orar hasta que Él aparezca. Nuestra labor es arremangarnos la camisa y empezar a trabajar en cada una de las áreas que deben ser abordadas por la iglesia. Y como dice la palabra, sí, no estar afanosos. Y ante la necesidad que se presenta, estamos nosotros en oración y súplica. Pero dice la palabra que su paz nos llena y que nos cubre la mente y nos cubre el corazón. Prepara una armadura que nos hace totalmente inmunes a aquello que está siendo declarado sobre nosotros. Como decía la profeta, en este momento es ignorar la voz del Goliat que grita una sentencia contra nosotros. Es ignorar la voz del emisario que está declarando todo lo que viene en contra de nosotros. Y me llama la atención algo. El emisario hablaba en judaico, hablaba en el lenguaje de Judá. Y ellos decían, no hables en el lenguaje de nosotros, porque no queremos que ellos oigan lo que sucede. Y yo dije, esto como que no tiene sentido. No tiene sentido, porque yo lo que le diría al pueblo es: aprende a hablar otro lenguaje en este tiempo y a escuchar desde otro lenguaje. Pero les estaban hablando en su lenguaje. Y el Señor me dijo, les están hablando en su lenguaje, les están hablando en su idioma. Y hoy usted y yo leemos, hoy usted y yo escuchamos. Hoy usted y yo nos exponemos al lenguaje, al español, al inglés, a las noticias, a todos los medios que anuncian algo y nos están hablando en nuestro lenguaje. Yo le estoy hablando a usted en español, es mi lenguaje. Y el discurso en este tiempo viene en este lenguaje. Pero entonces la única manera de que usted y yo seamos inmunes a este lenguaje es que hablemos en el lenguaje del reino. Es que cambiemos el chip. Es que nos programemos distintos. ¿Sabe? Yo tengo este aparato y hay tecnologías nuevas como Alexa y como Siri y como Bixby, todas estas cosas donde yo puedo hablarle y decirle: búscame una dirección, llámame a tal persona, llévame a tal lugar, y él reconoce la voz. Pero yo debo configurar el idioma, porque si él está en default en inglés y yo le hablo en español, él no entiende nada, él no sabe nada, no puede hacer nada.
nada y debo configurar el lenguaje. Pero en el momento en que yo configuro el lenguaje y lo sincronizo con este dispositivo, Él hará todo lo que yo le diga. Si yo estoy sincronizado con el lenguaje del sistema de este mundo, todo lo que el sistema declare contra mí me va a programar y me va a decir: tienes que tener temor, tienes que estar lleno de ansiedad, tienes que estar lleno de angustia, tienes que estar atemorizado, tienes que estar viviendo en una vida posmodernista, nihilista. Ya no hay nada que hacer, ¿qué va a suceder? Ya no importa. Pero si yo me sincronizo con el lenguaje del reino, si yo me sincronizo con el lenguaje del cielo, el sistema de este mundo me hablará, me dirá lo que viene, me dirá lo que va a pasar, me dirá lo que quiere hacer conmigo, me dirá tantas cosas, y yo seguiré diciendo: mira que no entiendo nada de lo que me estás diciendo, yo no escucho nada, yo no sé qué hacer con lo que tú me estás diciendo, porque yo estoy con un sistema de traducción donde solo lo que el cielo me dice a mí es lo que yo puedo procesar y lo que yo puedo hacer. Los comandos se activan según el lenguaje del cielo. Entonces, en esta hora tú vas a permitir que lleguen a ti comandos de programación que vienen del cielo o comandos de programación que vienen de la cultura. ¿Cuál de los dos? ¿Cuál prefieres? ¿Cuál te llena más en esta hora? No funcione, eso es, no funcione con el otro. Intercesores y guerreros abren una senda espiritual para que los encargados de avanzar avancen. Este es un tiempo en el cual, como intercesores, nos quedamos cortos si solamente oramos y oramos. Porque existen núcleos, existen ámbitos de la cultura que tienen que ser tomados, desde los cuales tenemos que manifestar influencia. Hoy usted y yo somos afectados por lo que sucede a nivel de gobierno. Cada decisión que se toma de gobierno nos afecta de alguna manera. Hoy usted y yo podemos decir: somos afectados por la economía. Hoy usted y yo somos afectados por la sociedad. Y lo que sucede en la sociedad es un reflejo de lo que sucede en la educación. Lo que estamos viendo hoy en la sociedad es lo que educó a una generación 20 años atrás, 15 años atrás, 30 años atrás. Lo que se enseña hoy en un salón de clase es lo que gobierna la cultura en los próximos 30 o 40 años. Lo que usted y yo estamos viendo hoy y que afecta a la sociedad es lo que está sucediendo en medio de la familia. No los ataques que vienen contra la familia, sino la gestión que se ha hecho desde familia en los últimos 40, 50, 60, 70 años. Lo que estamos viendo hoy es el efecto de medios de comunicación que han estado configurando la sociedad. Medios de entretenimiento que han estado programando la cultura por décadas y han estado cambiando la percepción. En el año 1989, Hunter Madsen y Marshall Kirk, dos doctores en la Universidad de Harvard, doctor de leyes y doctor en sociología, escriben un libro que se llama After the Ball. Y este libro, After the Ball, tiene como subtítulo algo que es cómo liberar a la sociedad americana del temor y el odio. Y es toda la agenda LGBT que comienza desde 1989 a establecer lo que estamos viendo hoy. 30 años después, pero comenzó. Usted lo lee, yo leí el libro y es un manifiesto claro y específico, paso por paso, etapa por etapa, cómo se iba a introducir todo para que 30 años después esa sea la normalidad. Esa sea la normalidad.
un doctor en leyes y un doctor en sociología. Uno que entiende el comportamiento humano y otro que entiende cómo legalizar todo ese comportamiento humano, cómo orientarlo a lo legal, cómo ilegalizar todas las libertades que usted y yo tenemos que nos quieren quitar. Entonces fue un proceso de formación a través de la familia, a través de los medios de comunicación, de la televisión, de la radio, de la literatura, del teatro, del cine. Es lo que hemos estado siendo programados por 30 años para establecer una nueva normalidad. Si nos devolvemos a 1969, empieza la revolución sexual, la revolución moral que establece un cambio en la moralidad de los Estados Unidos y por ende de las sociedades de la tierra a lo largo de 30 años. Y entonces usted y yo vemos procesos cíclicos donde cada 30 años hay una configuración distinta, una configuración distinta, una configuración distinta. La moral, los valores morales de la sociedad, de los baby boomers, de aquellos posguerra fueron transformados a lo largo de 30 años. Después, desde otra plataforma moral, donde ya el adulterio, la fornicación, donde ya el desnudismo, todo eso había sido adoptado como algo normal. Entonces vamos a una nueva etapa de normalidad, un nuevo sistema de programación. La Agenda 2030 de la ONU viene preparando un nuevo sistema de programación moral. Un nuevo sistema de programación moral que abre la puerta totalmente al asesinato a través del aborto, al asesinato a través de la eutanasia y que abre todo el portal para lo que implica la pedofilia. Es una nueva etapa de programación. Y entonces, si el sistema de este mundo trabaja por programación, por etapas de programación, ¿cómo usted y yo vamos a mantenernos al margen e ir nosotros estableciendo una contracultura a todo lo que la cultura quiere establecer? A eso hemos sido llamados. Entonces, usted y yo tal vez seamos llamados a alguna posición de gobierno. Tal vez usted y yo podamos ser concejales o senadores o gobernadores o diputados. Tal vez usted y yo no estemos para eso. Tal vez estemos para orar por aquellos que van a llegar a una posición de eminencia. Pero no por eso debemos decir, no, eso no es para mí, yo oro. Bueno, ¿y qué tal si Dios te tiene a ti escogido para ocupar esa posición? Tal vez Dios te tiene elegido para prosperarte, para bendecirte, para que seas un gran empresario, un gran hombre de corporación que puedas impulsar a través de recursos. Usted vio como Donald Trump fue silenciado por hombres de recursos, por hombres corporativos. Usted vio como una red social completa, Parler, fue desconectada del internet solo porque Jeff Bezos y Amazon dijeron, si no dicen lo que queremos, los desconectamos. El 70% de todas las páginas de internet, de todo el recurso que hay en internet, está controlado por 3 corporaciones. 50% Amazon, 10% Microsoft, 4% Google y el otro 30% son miles de empresas tan pequeñas que no pueden sostener una red social. Entonces, importa el dinero, importan los recursos, importan las plataformas para poder impulsar un partido político, una campaña política. Importan. Importa que en este tiempo la iglesia diga, yo voy a estar ocupando un lugar en el ministerio de educación,
en la institución que domina la educación de las naciones, estableciendo programas educativos, no levantando colegios cristianos con la metodología del mundo, no levantando colegios cristianos con profesores cristianos que destinan unas cuantas lecciones a estudiar Biblia, pero que todo su sistema de enseñanza se basa en el sistema de este mundo. No es eso, es algo diferente. Es un modelo que fortalece la familia, que fortalece los valores. Es un modelo que enseña los principios de Dios para la educación. Deuteronomio 6. Ahí es donde Dios te quiere. Ahí es donde debemos estar. Ahí es donde debemos poner la mira y decir, bueno, Señor, si lo que quieres es que yo llegue, heme aquí, envíame a mí. Y si no soy yo quien debe llegar, entonces estoy aquí porque como intercesor yo voy a clamar y voy a abrir una senda para que pueda llegar quien tú has determinado que tiene que llegar a ese lugar. Intercesores y guerreros abren la senda espiritual para que avance el reino.